Buenos días. Bueno, yo creo que podemos ir empezando de una vez. Para hoy tenemos como la continuación de la charla previa, pues para los que no estaban, para los que llegaron nuevos en esta rotación y todo. Hace 15 días habíamos hecho una revisión acerca de la estenosis de la unión piloreteral, como la primera parte, cuando hace uno cómo hace el diagnóstico, cuándo hace la intervención. Pero continuando entonces con esto, vamos a hablar qué pasa cuando la pieloplastia entonces falla y debemos entonces reintervenir al paciente. Quiero agradecer pues Walter, al doctor Walter Romero, que fue el que me asesoró para esta charla. Bueno, entonces la pieloplastia fallida básicamente es el momento en el que uno sospecha que una corrección inicial de una estenosis pieloureteral mediante una pieloplastia pues no funcionó, está nuevamente el paciente con alguna sintomatología o está teniendo alteraciones de los paraclínicos o de las imágenes que nos hagan sospechar que continúa obstruido. Entonces, para esto, pues después de la primera intervención quirúrgica, lo que tenemos que hacer es un seguimiento postoperatorio adecuado, dentro del cual pues, los objetivos primarios van a ser determinar si hay realmente una resolución de la dilatación y hay una resolución de la obstrucción del tracto urinario. También debemos identificar de manera oportuna qué pacientes tienen un tratamiento fallido para tratar entonces de evitar la progresión, lo que la uropatía obstructiva, pues que esto puede continuar generando y para tratar entonces de corregir todas las secuelas o de evitar todas las secuelas y las consecuencias que esto puede tener. Recordamos entonces que las pieloplasties a lo largo pues, de la literatura de la historia pues se ha visto que han tenido una tasa de éxito aproximadamente del 90, 95, en algunas series hasta el 99%. Y vemos entonces que la reestenosis no va a ser una cosa que sea muy frecuente, pero cuando es algo que sucede que no llega a la consulta o al servicio de urgencias, pues vamos a ver que puede ser un poco retador y un poco controversial muchas de las decisiones que podemos tomar. Entonces, para abordar este tema, pues uno debería hacerse varias preguntas. Básicamente, la primera, y ya lo habíamos hablado en la charla pasada, cuando hay una dilatación del tracto urinario por mucho tiempo, se pierden muchos de los mecanismos, el músculo liso se altera la función nerviosa y la función del marcapasos intrínseco pues, que tiene la pelvis renal. Entonces nos queda la duda si realmente la dilatación puede mejorar o si es normal que los pacientes continúen con dilatación pues, a lo largo del tiempo posterior a la corrección de la estenosis de la unión pieloureteral. También, ¿será que estamos haciendo muchos exámenes innecesarios debido a esta dilatación residual que nos haga de pronto confundir porque no somos capaces muchas veces de, con los recursos que tenemos, de lograr establecer de manera objetiva si realmente el paciente está teniendo una obstrucción que sea clínicamente significativa? Y ¿será que hay un seguimiento estandarizado para poder llegar como al diagnóstico o descartar una reestenosis de manera adecuada y que sea pues como aprobado de manera internacional? Entonces lo primero es saber si la pelvis vuelve a la normalidad. Hay muchos estudios pues de esto. Este es uno de los que más me pareció pues como de buena metodología, que me gustó bastante. Entonces, este estudio que fue publicado en el 2021 es básicamente un estudio retrospectivo que cogieron pacientes entre el 2002 y el 2019. Estos pacientes habían sido llevados a pieloplastia abierta o robótica, todos habían sido llevados bajo la técnica de Anderson-Hines o la técnica pues desmembrada, y todos habían tenido doble J hasta pues, mínimo 4 semanas después de la cirugía. Los seguimientos se le hacían con ecografía a los meses 1, 3, 6, 12 y 24 y con un renograma con un MAC3 de 3 a 12 meses.
Los criterios de inclusión eran pacientes menores de 15 años que eran llevados a pieloplastia pues, por estenosis de la unión pieloureteral, y se excluyeron entonces pacientes que tuvieran enfermedad bilateral o pacientes monorrenos, pues que de pronto nos podían alterar un poco el análisis. Determinaban entonces que el éxito de la cirugía era que la función renal estuviera estable o mejorada por medición con el renograma MAC3, y que la mejoría de la dilatación del tracto urinario también fuera evidenciada por ecografía sin infecciones recurrentes o reaparición del dolor. Entonces, cuando se analizaron estos pacientes, pues se vio y se determinó que más o menos el 50% de los pacientes van a corregir dentro de los primeros 6 meses. Pueden corregir disminuyendo el tamaño o el patrón obstructivo del renograma y disminuyendo el tamaño anteroposterior de la pelvis renal, pero se vio que los pacientes que quedaban, el otro 50%, podían tardarse hasta 24 meses, incluso algunos nunca llegaban a la resolución total. Y vemos entonces que la línea roja es corresponde a los pacientes que más dilatación tenían, y estos son los pacientes que tal vez van a tener una respuesta más rápida. Vemos que la curva de ellos asciende un poco más rápido, y estos pacientes hasta el 80% dentro de los primeros 3 meses puede disminuir de manera importante el tamaño de la pelvis renal. Entonces, digamos que conocemos que los pacientes pueden demorarse hasta 24 meses, pero la mayoría va a tener como una respuesta rápida, que es a lo que tenemos que apuntarle en el momento de hacer pues como el seguimiento inicial. Entonces, si no está volviendo pues no está retornando un poco el tamaño de la pelvis, seguimos con un patrón obstructivo, entonces tenemos que empezar a pensar qué factores de riesgo teníamos de pronto en la primera cirugía, o con qué nos enfrentamos para sospechar porque esto puede fallar en algún momento si es que en realidad está fallando. Entonces, para esto hay miles de estudios. Clásicamente, pues, se han conocido entonces factores como la isquemia, que puede ser generada por la tensión de la anastomosis o por la esqueletización exagerada del uréter en el momento de la disección, cuando vamos a preparar los cabos para la nueva anastomosis. O se ha demostrado también en diferentes estudios que la longitud de la estenosis también puede impactar sobre esto, sobre todo cuando hacíamos pues la técnica de Anderson-Hines clásica en los segmentos que son más de 1.5 centímetros, porque esto hace que haya que de pronto estirar un poco los tejidos, y para esto pues van a haber algunos recursos en los que podemos movilizar los tejidos para ganar un poco o disminuir un poco la tensión, pero lo vamos a ver entonces más adelante. También entonces las reacciones de fibrosis pueden alterar toda la cicatrización, pueden aumentar la recurrencia, sobre todo cuando hay filtraciones, es como con lo que más se ha asociado. Cuando tenemos dificultades en la técnica, por ejemplo, tenemos una malrotación del uréter en el momento en que lo implantamos, también puede alterar en parte la circulación, lo que nos puede isquemizar los bordes de la anastomosis y nos puede llevar entonces a complicaciones. Una de las más importantes, que esto digamos que es tema de discusiones, realmente cuando uno tiene una pelvis que es muy redundante, y tiene una reestenosis, o pues tiene un patrón obstructivo persistente, realmente es porque la pelvis es tan redundante que está colapsando el uréter en su punto proximal, o es que de pronto hicimos una anastomosis en la posición inadecuada, de pronto no la hicimos en la porción más declive, y esto está haciendo entonces que se haga como una estasis de la orina en la pelvis renal. También podríamos hacer una preservación del uréter anormal, con lo que habíamos dicho, una resección pues exagerada de todo el tejido alrededor, o un compromiso vascular. Y uno de los estudios que me pareció interesante es este que traigo aquí, donde la pielografía al inicio del procedimiento también se asociaba entonces con una mayor tasa de reestenosis a largo plazo. Uno
de los factores pues que definitivamente es más importante es cuando tenemos una filtración de la anastomosis, vemos que hasta el 50% de los pacientes que tuvieron una filtración van a tener una restenosis a largo plazo. Entonces, esto deberíamos tratar de disminuirlo, tratar de que las anastomosis queden impermeables, que queden lo más selladas posible, pero obviamente tampoco yéndonos al otro extremo de exagerarnos con la tensión, exagerarnos con la sutura, porque esto también va a llevar entonces a procesos de isquemia. Entonces, digamos que el equilibrio difícil de tener, que pues, los años de experiencia nos irán ayudando de pronto a conseguir una técnica más adecuada, pero es a lo que le tenemos que apuntar y es uno de los objetivos que tenemos que tener desde el momento en el que estamos haciendo como un entrenamiento inicial en estas técnicas. Otra de los temas que se han cuestionado durante durante el desarrollo pues, de estas técnicas es si derivar o no derivar en el momento en que hacemos la pieloplastia. Esto, pues, digamos que la teoría que apoya que no deberíamos derivar es porque hay una mayor reacción de cuerpo extraño que podría entonces alterar la cicatrización de la pelvis renal. Sin embargo, pues la mayoría de expertos recomiendan algún tipo de derivación, pero entonces ¿a qué problema nos enfrentamos cuando vamos a derivar? Es qué tipo de derivación queremos hacer. Las derivaciones pues, clásicas que hemos tenido y que mencionamos en la exposición pasada fue los catéteres doble J, el Blue Stent, es como una nefrostomía que tiene una derivación transanastomótica que desciende pues, hasta el uréter medio, y tenemos también las nefrostomías. Muchos de los autores prefieren el catéter doble J porque es muy fácil de retirar en caso de que tengamos alguna complicación como una infección pues, asociada al catéter, pues simplemente se retira, pues no es una cosa que sea muy mórbida, pero como la población con la que tratamos, pues es un poco más difícil en el momento de las intervenciones, pues también tenemos que tener en cuenta que pueden requerir sedación o anestesia para poder hacer la cistoscopia. Otros, entonces, por ese motivo, preferirían el Blue Stent, sobre todo por el calibre que permite hacer pues, como un paso transanastomótico de la derivación y que no requiere ningún tipo de intervención, pues de sedación para el retiro, simplemente como es una cosa que comunica el interior con el exterior, simplemente se retira por tracción y es suficiente. Aquí en este cuadro les traigo pues de las marcas que yo conozco de catéteres WJ, de las que revisé, no tengo ningún conflicto de interés, encontré esta que corresponde pues, a la marca Cook, que para mí, pues dentro de todo lo que revisé, son los catéteres más delgados, 3.7 French, porque otras marcas que lo más común pues en la ciudad es Boston, los catéteres suben, pues empiezan a tener calibres aproximadamente entre 4.7 French, entonces tener en cuenta que en el mercado de pronto podemos encontrar catéteres que son más pequeños y que de pronto se podrían ajustar a nuestros pacientes en caso de que nuestra técnica preferida sea el uso de catéter doble J. Otra de los puntos importantes es la derivación previa a la intervención. Esto es algo que de pronto en nuestro medio es muy común y lo vemos tanto urólogos como cirujanos pediatras, que los pacientes llegan a la consulta y ya habían sido derivados por alguna otra especialidad o por el temor a que la enfermedad progrese o de pronto hay veces un poco de desconocimiento de la enfermedad, se realizó una derivación con una nefrostomía, pero esto se demostró desde hace muchos años, pues, que el paso de nefrostomías previo a la intervención puede complicar con infecciones urinarias hasta el 33% de los pacientes, que puede entonces esto derivar también a una reestenosis y vemos pues que de las variables que fueron analizadas dentro del estudio de Seihan, también pues es como la única que es realmente como estadísticamente significativa. Entonces tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes que están usando nefrostomía, que pues es algo que debemos indicarle a la familia que tenemos una mayor tasa de reestenosis, pues únicamente
por el factor de riesgo de haber sido derivado previamente. Otro de las preguntas incluso que se me realizaron en la exposición pasada fue si las cirugías antes de los 6 meses, que vemos que cada vez es más común, incluso cirugías robóticas y laparoscópicas, pero que clásicamente en la literatura se había evidenciado que podían ser como un factor de riesgo para la red estenosis. Se encontró entonces que hay un estudio donde llevan un seguimiento de 2 años, donde estos pacientes no les está yendo peor e incluso les está yendo mejor, están corrigiendo factores como el diámetro anteroposterior, el grosor del parénquima y la longitud de los polos, que son medidas indirectas para hablar entonces de una recuperación del parénquima renal, de una recuperación de la cantidad de nefronas que vamos a tener disponibles a largo plazo. Entonces, pues hasta el momento la literatura se está inclinando entonces a realizar intervenciones de pronto más tempranas, obviamente sabiendo que son intervenciones que pueden ser más complejas por todas las características pues, que tiene el paciente en este momento. Otro de los interrogantes también, entonces, si la pelvis redundante realmente impacta lo que hablábamos ahora. Muchas veces la pelvis redundante está asociada a una mala implantación del uréter. El uréter no se implanta pues en el punto más declive, entonces esta pelvis redundante pues entraría a jugar ahí un factor de pronto confusor, porque también pues en los diferentes estudios que se han realizado y la mayoría de los que revisé, realmente no hay una necesidad de remodelar la pelvis, únicamente pues como en algunos casos especiales donde vamos a tomar pues este tejido para tratar de reconstruir la porción proximal del uréter, pero la remodelación como tal por una pelvis redundante no va a impactar realmente en los resultados perioperatorios, que puede entonces hacernos pensar si realmente fue que nos equivocamos porque no le hicimos una remodelación o tuvimos algún otro factor de riesgo que podría estar implicado entonces en la red estenosis. Uno de las cosas que más me llama la atención es el vaso polar, porque el vaso polar es un vaso que pues, obviamente va a ir al polo inferior del riñón y está cruzando por toda la unión pielo-ureteral, que nos puede también causar compresiones extrínsecas, que me llama la atención es que muchas de las intervenciones que presentan reestenosis a largo plazo es por un vaso polar, incluso intervenciones que fueron abiertas o que fueron laparoscópicas. Esto nos hace pensar pues, que es una cirugía que no es fácil, que la anatomía muchas veces de identificar, que muchas veces las imágenes preoperatorias no nos van a ayudar a encontrar esta causa, pero si tenemos un paciente que pues, creemos que no tiene más factores de riesgo, que sospechamos que probablemente haya tenido un vaso polar que se haya pasado en el momento de la primera intervención o que en algún momento se haya realizado la primera intervención de manera endoscópica, pues que no trataría el vaso polar de base, pues entonces nos podremos hacer unos interrogantes y es cómo sospechar esto. Entonces, los pacientes los deberíamos reinterrogar. Muchas veces pasamos esto por alto y el vaso polar generalmente es un cólico que es más intermitente, pues lo que conocemos como el cólico de Dietel, porque en este punto, pues a medida que la pelvis va drenando, disminuye el tamaño, disminuye la inflamación de la cápsula renal y disminuye el dolor, entonces nos explica pues como el dolor que sea un poco más intermitente. Además de eso, pues revisemos las imágenes. Muchas veces cuando vemos una fluctuación en diferentes imágenes, por ejemplo, una imagen hace 6 meses tenía una dilatación muy severa, hace 3 meses tenía una dilatación perceptible y en la consulta de hoy viene otra vez con una dilatación severa, nos llama la atención que esto sea tan fluctuante y que probablemente entonces también se esté debiendo como al estado de hidratación del paciente, que tanto está filtrando y que tanto está haciendo una dilatación del tracto urinario superior por la compresión extrínseca del vaso polar. Lo otro es la edad del paciente. Generalmente los pacientes que encontramos con este tipo de sintomatología de manera más tardía son pacientes que van a tener entonces asociación del vaso polar. En la imagen vemos entonces aquí cómo sale el vaso hacia el polo inferior, cruza entonces por delante de la pelvis renal y puede generar entonces una
una compresión extrínseca, pero hasta el momento no se ha encontrado pues realmente que estudiar activamente los pacientes con tomografía o con uroresonancia sea costo efectivo, debido a que realmente la precisión de estas imágenes no va a ser muy buena específicamente para encontrar este tipo de vasos. Entonces pues no es algo que tengamos que hacer como obligatoriamente o como protocolo previo a la intervención. Entonces, con todos estos factores de riesgo, tenemos que tenerlos en cuenta en el momento que estamos haciendo el seguimiento, pero realmente, ¿cuál es el seguimiento que debemos hacer? ¿Cómo vamos a empezar a estudiar estos pacientes después de la cirugía? Entonces, esto, entre todo toda la literatura que revisé, pues realmente no hay como ningún protocolo estandarizado. Digamos que el que más me gustó fue esta guía que fue publicada en el 2019, donde se cogen diferentes recomendaciones de expertos, incluso de algunas instituciones pues, internacionales, y vemos que todos entonces van a variar. Generalmente, pues coinciden en que el seguimiento se hace con un renograma, idealmente con un MAC3 y con una ecografía, y según entonces los comportamientos de estos, pues vamos a sospechar si te está presentando una restenosis o no. Por ejemplo, Anthony Caldamone, que es uno pues, de los referentes internacionales para este tipo de intervenciones, me gusta mucho este algoritmo que él pone, que es que los pacientes entonces se les hace un seguimiento a las 2 semanas, simplemente clínico. Posteriormente, a los 3 meses se le hace una ecografía, y vemos entonces que si hay una disminución de la dilatación del tracto urinario, entonces se le puede hacer seguimiento al año. Si la dilatación es estable, se le debería hacer nuevamente una ecografía a los 6 meses, y si esa ecografía a los 6 meses no está adecuada, entonces podríamos hacer un renograma en ese momento. Y si vemos entonces que la ecografía está aumentando la dilatación del tracto urinario, pues entonces sería indicación para hacer un renograma en este punto. Me parece que son algoritmos pues, que se podrían ajustar bastante a nuestro medio, sobre todo por el uso de recursos limitados que tenemos, para no tener que estar haciendo, obviamente, seguimientos protocolares, incluso en pacientes que estemos sospechando que todo está perfecto y que no tuvieran ningún tipo de complicación posterior a la cirugía. Y lo otro es que el renograma pues también va a tener entonces algo de radiación para los pacientes, que es algo que deberíamos tratar de disminuir. Y otro de los puntos controversiales en cuanto al seguimiento es cuánto tiempo lo vamos a seguir. Según pues, los estudios, la mayoría de dilataciones se van a empezar a ver aproximadamente a los 3 meses después del retiro del catéter, pero la reestenosis como tal, o sea, que haya un componente anatómico de una recaída de la patología, puede irse hasta los 3 años. Entonces se empieza a cuestionar realmente cuánto es lo que deberíamos seguir a estos pacientes. Unos difieren entre 1 año y 3 años, y eso básicamente es porque en la literatura entonces empezamos a ver que la mayoría de intervenciones se realizan durante el primer año. O sea, las reintervenciones o las pieloplastías en pacientes que tuvieron una reestenosis, pero vamos a ver que los centros pues donde se han realizado metaanálisis y revisiones sistemáticas determinan que la estenosis persiste hasta los 26 meses. Entonces, pues lo que más se ajusta a esto y lo que más concuerdan diferentes autores es mínimo hacer un seguimiento por 2 años con el protocolo, pues que se ajuste más como a sus requerimientos y a su medio en el que esté trabajando. Y además de eso, entonces, tratar de establecer cuáles son los parámetros tratar pues como de estandarizarlo y de objetivizar cuáles son los parámetros que nos van a hacer sospechar en una pieloplastia fallida. Entonces vamos a tener aspectos clínicos, que son las infecciones urinarias y los dolores a repetición que venía presentando probablemente el paciente previo a la cirugía anterior. Y además de eso, que por imágenes estemos viendo progresión de la dilatación, deterioro funcional, que aumente o persista el patrón obstructivo. Y una cosa importante que aparece nuevo, pues que aparece por aquí, no lo habíamos mencionado antes, es que haya aparición de litiasis, sobre todo litiasis en la región piélica, unos cálculos que pueden ser asociados a una estenosis entonces
justo en la unión pielo-ureteral y a las tasas de orina que puede presentar el paciente entonces en este caso. Cuando hacemos entonces esta evaluación, tenemos que tener en cuenta para el análisis de los resultados que nos están trayendo los pacientes es que realmente hay pacientes que no van a tener una resolución completa de la dilatación, hasta el 30% pueden persistir con una curva normal en el momento pues, de la interpretación del renograma. Estos reportes van a ser operador dependiente y además de eso el diámetro anteroposterior de la pelvis renal va a estar entonces condicionado por el estado de hidratación del paciente, la capacidad de acomodación que tenga la pelvis renal y si hubo o no remodelación de la pelvis renal dentro de la intervención pues, primaria que se le realiza al paciente. Entonces, si hay como tantas diferencias entre los conceptos que tienen los diferentes autores internacionales, es porque no están cómodos con lo que tenemos en este momento. Entonces, cuando pasa eso, pues históricamente se han visto que se empiezan a realizar nuevas alternativas. Una de las que les traigo para tratar de determinar si realmente lo que nos estamos enfrentando es un paciente que está empeorando o no, es la relación cáliz-parénquima, que es una medición que realmente no es muy difícil, es coger el riñón en un corte coronal durante la ecografía y hacer una medición de la corteza renal con el cáliz renal y esto entonces aquí tenemos las fórmulas, pues lo llevamos a un análisis en el que según los resultados, pues nos va a hablar entonces si el índice es menor de 0.04, entonces vamos a sospechar que realmente el paciente está teniendo una persistencia de las presiones dentro de las cavidades renales que hace que el cáliz permanezca dilatado y cuando tenemos porcentajes de cambio menores del 12%, entonces, pues que sería la medición de abajo, la fórmula de abajo, entonces también sospecharíamos que de pronto estamos enfrentándonos a un paciente que está teniendo problemas de restenosis y que no está mejorando la función. Esto entonces cuando hacemos pues como el análisis total y lo comparamos con los renogramas y con diferentes ecografías previas que se le haya realizado al paciente, vemos entonces que tiene una precisión mayor, teniendo entonces una sensibilidad bastante alta del 96%, versus una sensibilidad previa para la medición clásica del diámetro anteroposterior del 68%. Entonces es algo que es estadísticamente significativo, que no es pues, realmente, pues yo no soy radiólogo, pero realmente no pareciera ser muy difícil de realizar y que podría ser algo que podría empezarse a implementar, sobre todo en nuestros servicios, que como lo dije ahora, pues estamos en un país donde tenemos recursos limitados y pues la ecografía ya se le iba a hacer, pues simplemente se le mide este índice además y tratamos entonces de resolver dudas y tratar de pronosticar si va a tener un adecuado desenlace o no. Además de eso, pues el renograma, ya lo habíamos hablado, los renogramas entonces que hacemos de seguimiento idealmente debería ser un renograma, un MAC3. Sin embargo, tenemos pues como muchas posibilidades. Deberíamos conocer cuáles son los protocolos que se le está realizando al paciente. Pues lo usual es que se le haga un protocolo F+20, que es que a los 20 minutos del inicio del estudio, entonces se le va a hacer la inyección del diurético, en este caso furosemida, para tratar de hacer una medición completa, pero esto también va a tener algunos falsos negativos que va a ser, perdón, falsos positivos para obstrucción, que va a ser los pacientes aproximadamente el 30% que van a tener todavía patrón obstructivo. Entonces, para eso, pues hay otros protocolos, pero realmente en ninguna de la literatura que encontré había como una recomendación adecuada para realizar entonces protocolos, por ejemplo, con inyección de diurético previo o en el momento del inicio, debido a que nos podría entonces de pronto aumentar pues hacer un sobrediagnóstico y aumentar entonces los falsos positivos para obstrucción de la unión piel-ureteral. Que sí es muy claro para las guías es que deberíamos tener al paciente de pie por lo menos 15 minutos
después de tener la vejiga vacía, esto sí va a impactar de manera significativa en el momento de la interpretación de los resultados. Entonces, esto es algo que debemos hacer pues como en conjunto con los padres para tratar entonces de mejorar el rendimiento de esta ayuda diagnóstica. Tenemos también otras alternativas como es este que es el grado pues como de paso del diurético a través del parénquima renal, y este entonces es un estudio que es pequeño, en 34 pacientes entre los 2 y los 12 meses, se le hizo un seguimiento a los 5 años para tratar de establecer si el pronóstico fue adecuado. Y se hace entonces que con el renograma diurético F0, o sea, con la aplicación de furosemida en el momento del inicio del estudio, con pacientes que tuvieran adecuada hidratación, que habían sido llevados pues, a evacuación vesical previamente, que tenían el protocolo pues, de tenerlos de pie durante un tiempo, pues en posición para tratar entonces de que la gravedad nos influya sobre el análisis. Vemos entonces que el índice de la actividad de los 60 minutos sobre los 2 minutos del análisis de las curvas nos puede hacer como un patrón y nos puede hacer también como un pronóstico en el que cuando nos da el índice menos de 0.5 puede tener está asociado a un buen drenaje a pesar de que la pelvis esté dilatada por todos los cambios previos, pero nos va a hablar entonces que realmente las presiones dentro de los cálices no van a ser tan altas que vaya a cambiar el sentido del gradiente y que de pronto no pueda tener un paso a través del parénquima adecuado, el radiotrazador. Entonces, cuando tenemos este índice menor de 0.5, habla de un buen drenaje, mayor de 1.8, habla de un pobre drenaje, y esto pues al ser validado pues vemos que tiene una significancia estadística importante, que también sería otro de las herramientas que podríamos usar, teniendo en cuenta que esto puede tener un poco más de radiación para el paciente y que los protocolos entonces que usaríamos serían los F0. En cuanto al tratamiento, entonces vamos a ver que tenemos básicamente las mismas alternativas de manejo que en el momento inicial. Tenemos manejos mínimamente invasivos, laparoscópicos robóticos, tenemos manejos endoscópicos como la endopielotomía, la dilatación con balón, tenemos manejos como la pieloplastia, que puede ser abierta, puede ser laparoscópica robótica. Y vamos a ver entonces que pues, como esto no es tan frecuente, también vamos a ver que los estudios no son muy grandes, pero cuando uno se sienta a revisar, por ejemplo, en Estados Unidos, qué es lo que más suelen hacer los tratantes, es inicialmente ponen algún tipo de drenaje o de stent, sospechando que de pronto puede haber un proceso inflamatorio secundario a la intervención inicial. Si esto no funciona, entonces lo segundo en prevalencia sería una nueva pieloplastia. Disminuye entonces bastante los pacientes que son llevados posteriormente a procedimientos endoscópicos, y en casos severos, pues pacientes deben ser llevados a nefrectomía o trasplantes y autotrasplantes para el manejo entonces de esta patología. Vemos entonces la endopielotomía, que es una técnica esperen que me está reproduciendo esto, una técnica mínimamente invasiva que simplemente nos va que no me reproduce, nos va a ayudar a hacer un tratamiento endoscópico de la estenosis pieloureteral, y esto entonces es guiado por fluoroscopia. Vemos aquí en el video que está reproduciendo cómo lo primero que se hace es una pielografía retrógrada, donde vamos a caracterizar adecuadamente el, el estado del uréter como tal, y vamos a ubicar entonces dónde está la estenosis. Posterior a esto, entonces vamos a subir una guía para tratar de llevar el balón hasta la parte proximal de la estenosis. Esta guía es importante conocer que debe ser una guía de 0.014, 0.018, que a veces pueden ser difíciles para nosotros conseguirlas en nuestro medio, pero que son las guías que generalmente están diseñadas para el uso de estos balones de dilatación. Entonces, posterior a la identificación de esto, la cateterización de todo el uréter, vamos a hacer entonces un balón a través del uréter hasta la parte proximal, allí lo inflamos,
y lo devolvemos hacia el sitio donde está estenosado. Esto nos va a ayudar entonces a tratar de identificar exactamente dónde está. A veces tenemos que inflarlo y desinflarlo un poco para tratar de pasarlo cuando la luz es muy pequeña. Y en el momento entonces que tenemos esta imagen descrita como en reloj de arena, vemos entonces que es el punto donde deberíamos dejar el balón ubicado para una posterior dilatación. Entonces hacemos la dilatación inicial y posteriormente pasamos al segundo balón o el balón de corte, que es el que realmente va a hacer como una incisión en las paredes del uréter y que nos va a resolver entonces el punto de estrechez. Para estos pacientes, entonces, idealmente no debe haber un vaso polar, las estrecheces no deben ser mayores de 2 centímetros y idealmente no debe haber una hidronefrosis masiva para tratar entonces de disminuir el riesgo de falla. En caso de que fuéramos a hacer una endopielotomía láser, que es un tratamiento, pero una terapia que es similar, entonces hacemos también una pielografía retrógrada que nos ayude a identificar cómo está la anatomía, pero en este caso entonces vamos a pasar un ureteroscopio con diferentes fibras según pues el ureteroscopio que estemos usando, rígido o flexible. Estas fibras corresponden pues al láser, generalmente con lo que más trabajamos es con el láser Holmium, y hacemos una incisión posterolateral o lateral tratando de disminuir como el compromiso vascular hasta ver grasa perinéfrica y que haya un paso del equipo sin resistencia. Lo recomendado es dejar un stent en este tipo de intervenciones por lo menos 8 semanas para tratar entonces de ferulizar todo esto y que haya una cicatrización adecuada, incluso pues para ayudar al drenaje inicial de la vía urinaria superior. De eso entonces vemos que después de una pieloplastia, cuando nos enfrentamos a una endopielotomía, podemos tener fallas del 70% aproximadamente. Entonces debemos tener pues como muy en cuenta que a pesar de que sigue siendo un tratamiento que de pronto es un poco más efectivo en una intervención secundaria versus en una intervención primaria, pues es algo que tenemos que manejar con cautela y que no va a ser entonces una opción para todos los pacientes. La pieloplastia, entonces existen muchas pieloplastias. En este estudio revisamos entonces la laparoscópica versus la abierta y identificamos pues que hay de pronto una mejor visualización para el cirujano en el momento de hacer el abordaje con la técnica laparoscópica, y que hay una menor estancia hospitalaria para el paciente con la laparoscópica, pero que los resultados perioperatorios van a ser bastante similares. Entonces, pues digamos que en este punto entra el hecho de que uno va a hacer lo que más cómodo se siente con lo que más experiencia tiene. Cuando comparamos entonces las piloplastias laparoscópicas abiertas y robóticas, vemos entonces que también pues hay unos comparadores importantes como es la estancia hospitalaria, pero que realmente dentro de las complicaciones y los desenlaces perioperatorios no vamos a tener ninguna diferencia que sea pues como estadísticamente significativa. Al comparar entonces la endopielotomía versus una pieloplastia después de una pieloplastia inicial, entonces vamos a ver también los pacientes entonces van a tener tasas de éxito que son bastante importantes para la pieloplastia, para la reopieloplastia versus la endopielotomía, y vemos entonces que para pues que la tasa de éxito para las endopielotomías va a corresponder en un momento primario del 71% y en un momento secundario del 75%. Tener muy en cuenta que como en muchos de los casos cuando tenemos una restenosis, el vaso polar es el que se nos está escapando. La idea es que tengamos esto muy claro en el momento de tomar esta decisión para el paciente, incluso en el momento de darle pues como la recomendación a los pacientes. En resumen, entonces, las pieloplastia laparoscópicas después de una pieloplastia abierta puede tener una efectividad del 84 al 89%. La pieloplastia abierta después de una laparoscópica puede tener una efectividad del 90 al 100%. Y la endopielotomía después de una pieloplastia
puede tener una efectividad que va desde el 30 al 70%, según la serie que revisemos, hasta el 70 al 75%. Entonces, tener pues como muy en cuenta esto en el momento de tomar decisiones, porque en algunos casos, pues que el paciente de pronto tenga muchas comorbilidades y sea difícil el abordaje, no tolere de pronto una laparoscopia, tenga un abdomen hostil, pues la endopielotomía podría ser entonces una de las alternativas que tenemos disponible en estos pacientes. Además de eso, nos podemos enfrentar a otros problemas, que es, por ejemplo, como estamos haciendo intervenciones secuenciales, los pacientes van a tener una disminución importante de los tejidos disponibles en cada uno de los cabos. Entonces, cuando tenemos longitudes muy largas o unas anastomosis muy tensas, tenemos también entonces varias alternativas. Lo primero es un descenso renal generalmente con una nefropexia en este punto que está más descendido, para tratar de llevar entonces la pelvis un poco más hacia el uréter proximal. Además de eso, se le puede hacer flap de la pelvis, utilizar mucosa oral, utilizar apéndice, utilizar intestino. Todos estos han tenido pues como unas tasas importantes de algunas complicaciones, sobre todo cuando utilizamos intestino, sobre alteraciones de trastornos hidroelectrolíticos, aumento de la prevalencia de la incidencia de litiasis, aumento del sedimento, y aumento de estancias prolongadas pues, en el posoperatorio. Entonces, también escoger muy bien a los pacientes. Por ejemplo, la mucosa oral, pues en algunas partes es contraindicación relativa de que el paciente haya tenido pues como alguna malformación que no nos pueda dar como una tubularización completa, sobre todo cuando la luz del uréter está completamente estenosada. Se ha visto que la mucosa oral no es tan buena, no responde también en el momento de tubularizar, entonces de pronto en ese punto sería más importante usar el apéndice, pues que ya está tubularizado. Y el autotrasplante, que realmente nunca lo he visto y le he preguntado a varios cirujanos vasculares y realmente nunca lo han hecho, y sobre todo pues como por esta indicación, pero es una de las alternativas que tendríamos en el momento pues de tener que salvar una unidad renal pues para un paciente. Esta es una de las alternativas que nos podemos enfrentar. Este me parece interesante, es una remodelación de la pelvis renal que se hace pues asociada a la pieloplastia de Henderson-Heinz, para tratar de darle entonces un poco más de longitud a la anastomosis. Entonces, en este punto lo que hacemos es que hacemos la desmembrada clásica, hacemos entonces una incisión que va hacia el ilio renal en la pelvis renal, y esta la abrimos como en dos valvas. Entonces la valva inferior va a ir hacia la espatulación del uréter. Esta entonces se va a hacer una sutura continua para tratar entonces de dar una mayor permeabilidad, y posteriormente la valva superior entonces se va a hacer una anastomosis con la parte terminal del uréter, que nos va entonces a dar como una nueva configuración de la pelvis y que nos puede llevar entonces también a buenos resultados. Realmente en este estudio las complicaciones fueron infecciones urinarias solo en 2 pacientes, no fue una cosa pues que fuera muy mórbida para los pacientes, y todos se resolvieron pues únicamente con antibiótico. Hasta el momento no hubo tasas de reestenosis posterior a esto, entonces puede ser una de las técnicas que podemos tener en mente en el momento que tengamos un gap que sea muy amplio. Eso entonces sería lo que les traería para hoy como manera de conclusión. Entonces, la pieloplastia es una cirugía que tiene una muy alta tasa de éxito, pero cuando falla puede ser un gran reto para el especialista. Siempre es importante tratar de mirar de manera retrospectiva cuáles fueron los factores de riesgo que tuvo el paciente para hacer una reestenosis y cuáles pueden ser estos. Nos puede también ayudar a planear el siguiente procedimiento. Es importante tener un conocimiento amplio en todas estas técnicas reconstructivas, porque ya vimos que nos podemos enfrentar a diferentes situaciones que nos pueden retar en el momento de hacer la reconstrucción. Las técnicas endoscópicas parecen tener un poco más de papel e importancia en las reestenosis. Sin embargo,
pues personalmente no me parece que sea como la indicación pues como más elegible en todos los pacientes. Y realmente en las técnicas de la pieloplastia no hay como una diferencia significativa, entonces lo dejaría como a experiencia del cirujano que la va a intervenir. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, súper interesante este tema, doctor Esteban, porque obviamente nosotros como cirujanos, siempre que nos llega un paciente con la sospecha o el rótulo o, la pues, o el diagnóstico de restenosis, lo primero que uno tiene es la tentación de reintervenir el paciente. Y lógicamente eh, es más fácil muchas veces para nosotros como cirujanos operar un paciente a tomar la decisión de no operarlo, y más porque está la presión de la familia, la presión del nefrólogo, la presión de pues como de una ayuda diagnóstica que dice que el paciente está obstruido. De hecho, un valor que es mágico es 30% de los pacientes operados de pieloplastia siguen con patrón obstructivo, pero cuando uno los reinterviene solamente el 10%. Traducción, hay una tercera parte de los pacientes que realmente están obstruidos, pero hay dos terceras partes que realmente es un problema funcional. Entonces, mi primera pregunta va dirigida ahí. Después de la revisión que hiciste, de las ayudas diagnósticas que nos mostraste, tú, como cirujano, ¿a qué método diagnóstico le darías mayor peso en el momento de tomar la decisión de reintervenir el paciente? ¿A una pielografía retrógrada, a una anterógrada, a una uroresonancia? O sea, desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Porque desde el punto de vista funcional puede persistir el patrón obstructivo, aunque no existe una verdadera obstrucción mecánica. ¿Qué ayuda diagnóstica piensas tú que tú dirías definitivamente lo voy a operar? Profe, ahí me escucha. Sí, señor. Profe, pues a ver, yo creo que eso, pues como hay tantas opciones, pues es porque no hay una que sea, que nos diga eso es lo que tiene que ser. Creo que todo siempre va a haber que evaluarlo como de manera global. Pero para mí, el paciente que esté teniendo una función renal que esté empeorando de manera significativa, va a ser el paciente que claramente va a tener entonces como secuelas de una uropatía obstructiva que ya está desencadenando una nefropatía obstructiva. En ese caso, pues creo que la función renal es súper importante, pero para confirmar esto también para mí sería más útil tal vez el renograma. Listo, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Un único examen, digamos que no lo hay ideal. En algún momento la uroresonancia, digamos que fue tomando cada vez más terreno, sobre todo por el tema de que es funcional y anatómica. En lo personal, a mí me gusta la uroresonancia, sobre todo es porque nos ayuda también a descartar otras causas anatómicas, como tú decías, los vasos polares. A veces pueden haber vasos polares olvidados después de una pieloplastia. También porque nos ayuda a medir función de forma indirecta, a ver la curva de excreción, y lógicamente también vamos a ver un detalle anatómico. Problema, hay que dormir al niño, la autorización a veces no es fácil, hay que meter medio de contraste. En mi opinión, es como el método diagnóstico que reúne en uno solo como mayor información, pero obviamente el software y la persona que lo lea también tiene que estar entrenada. Y te tengo una segunda pregunta. En tu opinión también personal,
después de todo lo que nos comentaste, nos dijiste, y la revisión tan buena que hiciste, en el momento de tú tomar la decisión de hacer una reintervención, en el caso de una restenosis de la unión pielureteral, digamos que se hizo por laparoscopia o por cirugía abierta, ¿intentarías la misma vía de abordaje o definitivamente intentarías una vía de abordaje completamente diferente? Profe, pues yo en los pacientes que fueron llevados previamente a cirugía abierta, preferiría entrar de manera pues, mínimamente invasiva con la paroscopia, podría ser pues, en nuestro medio. Obviamente pues va a depender de muchas cosas, pero un paciente pues como sin otras comorbilidades ni nada de eso, entraría con la paroscopia. Me parece que podría darle a uno una mejor visión y tenemos la posibilidad, pues que si el tejido, la fibrosis es tan severa que vemos que está muy difícil hacer la movilización de los otros órganos, la disección del hilio renal, pues para encontrar la pelvis y todo esto, pues sería convertirla, pues que obviamente pues como la opción en esos casos. En algunas revisiones sugerían, por ejemplo, que si la vía inicial había sido transperitoneal, entonces uno podría variar con una retroperitoneoscopia. Esos no tenían como mucho peso y la verdad, pues creo que no todos los cirujanos que tienen experiencia transperitoneal van a tener buena experiencia con retroperitoneoscopia. Generalmente uno se va inclinando como para ciertas cirugías con alguna de los dos abordajes. Entonces, pues personalmente, si tiene un paciente que le dicen abierta, le daría una laparoscópica. Y si va a un paciente que le dice una laparoscópica, creo que le volvería a entrar laparoscópico. Ok, Esteban, muchas gracias. Con gusto, profe. El doctor Walter tiene levantada la mano. Buenos días a todos. Hola, Esteban. Yo creo que es un tema complejo en el sentido de resolver todas esas preguntas. Hay como muchas zonas grises en este tema. Tú fuiste muy claro pues en esa respuesta de que no hay como un estándar, inclusive en esa guía que tú traiste, la del 2019, donde le preguntan y escogen como a los principales urólogos pediátricos que manejan esta patología, y se da cuenta uno cuando se pone ese cuadro, hay mucha diferencia en el seguimiento, en el diagnóstico e incluso en el mismo manejo. Yo en lo personal, pues yo fui tu asesor de la charla, y en lo personal yo termino tomando la decisión de reintervenir a un paciente con una neuroresonancia. No me alcanza un renograma diurético. Creo que se queda, probablemente para un paciente que se va a operar de primera vez, es probable que te ayude y con una ecografía es bueno, pero en estos casos, cuando ya hay reintervención, creo que una neuroresonancia es el mejor método y te va a dar muchas cosas, la funcionalidad, la anatomía, inclusive pues la parte vascular, por si hay algo, aunque como también revisaste, te diste cuenta que la parte vascular o vasos polares olvidados o vasos polares que no se identificaron en la primera cirugía, inclusive en las resonancias le llama uno la atención que a veces también no las ve. Entonces, pero es el estudio que se acerca un poco más a cumplir con todas las variables para tomar la decisión. En cuanto a lo del método endoscópico, también lo hablamos cuando estábamos revisando el tema, que es muy difícil conseguir esas guías hidrofílicas, la .014, y uno se da cuenta que cuando intenta uno hacer un procedimiento de este tipo con una guía, la .035 o .35, no sé si estoy diciéndolo bien, ya uno se da cuenta que hay un cambio de calibre muy grande para la realización del procedimiento, y creo que
es muy difícil en nuestro medio, por lo menos acá o localmente, hacer un tipo de procedimiento endoscópico con este tipo de calibres. Inclusive, pues también si te diste cuenta, los balones que se usan son balones, por ejemplo, localmente se usan balones para coronario, o sea, de cardio, para hacer dilatación de coronarias. Entonces, no existen o no hay muchos métodos, no hay muchos insumos, perdón, inclusive uno solicitándolos no los consiguen adecuadamente, entonces probablemente no tengamos mucha experiencia con eso. Estoy de acuerdo contigo en que si se hizo una primera vez abierta no es una contraindicación. Hace, yo diría, no sé, 10, 20 años se hablaba mucho de eso, que si estaba abierta, pues hacerla abierta. Volver a entrar, era volver a hacer una lumpectomía, el paciente ya había crecido, era mucho más amplia, la deformidad que queda posterior, pero ya hay como mucho más evidencia, mucho más decantada de que se puede hacer. En lo personal también lo he hecho y me he llevado sorpresas, a veces por lo de los vasos polares, que seguimos hablando de ellos, a veces aparecen después de un paciente que ha sido operado 2 veces abierto y usted dice, bueno, pero ¿cómo se pasó este vaso polar? Es difícil a veces desde la lumbotomía, y si una lumbotomía pequeña a veces se puede pasar. Me gustó la parte la parte didáctica del video. Eso le permite también al público como ver la magnitud, ver como las cosas, entenderlas un poco mejor. No, quería felicitarte por la charla, Esteban. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Esteban, felicitarte. Qué revisión tan buena y tan exhaustiva y meterte por todas partes, a dar todas las opciones. Me llamó la atención en una de las últimas que estabas presentando, cuando hablas de la reintervención del método abierto, pones que una eficacia del 90 al 100%. Entonces, sigue siendo el gol estándar esta, pues la clásica que es por la que entrábamos antes, o qué, o que no entendí. Hola, doctor. Muchas gracias por las felicitaciones. Doctor, pues en este caso específicamente hablábamos, era de una eficacia del 90 al 100%, pues obviamente en la serie que fue analizada, pero para pacientes que han sido llevados previamente a una cirugía con pieloplastia y después laparoscópica. O sea, que la inicial había sido pieloplastia y después laparoscópica, la efectividad era del 90 al 100%. Yo creo que es por lo que desde ahorita pues que había como una mejor visualización. Para la que había sido llevada después de cirugía abierta, era probablemente un 84 o un 89%. Venga, si quieres yo le vuelvo a compartir. Sigue siendo alto, ¿no? Sí, las dos son muy buenas, pues realmente yo creo que en este punto donde las diferencias son tan pequeñas, yo creo que lo que más impacta es la experiencia que tenga el cirujano y el volumen que haga de estas cirugías, pues como el centro donde está trabajando, pues que es como las cosas que finalmente terminan impactando en este tipo de resultados. Entonces, yo muy parecido, pues 90% casi que para los dos le daré. Bueno, muchas gracias. Recuerdo una frase del doctor Francisco Luis Uribe, el profesor, que decía, hablando de la piloromiotomía, que ya va a cumplir pues más de 100 años y sigue siendo igual, con una efectividad excelente, de que eso es un buen procedimiento, ese que perdura a través del tiempo y, a pesar de todo, comparado con otras técnicas, con otras entidades que tienen muchas técnicas, lo cual le quiere decir a uno que no es tan fácil la situación y que todavía no hay una técnica como, digamos, que grande gol estándar. Pero muy bien, te felicito nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Básicamente, pues me parece muy bien lo de la revisión. Yo solamente tengo dos cosas de lo que dijiste, Esteban. La una es, estoy de acuerdo con todos en que de pronto la autorresonancia sea mejor para el seguimiento y para decirle a uno cuándo operar a un paciente, porque las mamografías, pues solamente le dicen a uno que está o tapado, medio tapado, pero es poca la información que dan. Y lo segundo que dijiste en cuanto a esperar que haya algún tipo digamos, de indicación como de daño renal, creo que ya eso es demasiado tardío. Esa es la parte donde no se puede llegar ni para definir la pieloplastia inicial, ni para definir la reintervención. Cuando ya un paciente empieza a tener aumento de creatinina o pérdida de la corteza, ya ese es el punto donde uno debería haber antes realizado algún tipo de procedimiento y no esperar que llegue ese daño renal que ya no tiene pues reversa. Pero me pareció excelente la revisión también. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario? Hola, Esteban, ¿me No, oyes? profe. Sí, correcto. Listo, muy bueno tu seminario, ¿cierto? Una pregunta, hay una tendencia, no sé si pues, de pronto leíste algo ahí acerca de la técnica quirúrgica en las reestenosis. O sea, es mejor hacer obviamente una pieloplastia completa con resección y anastomosis completa, porque veo que hay una tendencia como a hacer una técnica de Miculix, ¿cierto? Que es abrir y un cierre transversal. ¿Viste algo de eso? Profe, no, pues realmente en lo que uno revisa, la desmembrada sigue siendo como lo que más se menciona y en lo que más resultados se han medido. Para lo único que vi como alternativas a la Anderson Hines es básicamente cuando uno necesita remodelar la pelvis porque requiere ese tejido pues como para usarlo en el uréter proximal, que era como las indicaciones que se salían de ahí. De Heinick-Mikulec específicamente no encontré pues como algo que soportara el hecho de que se realice así, y también me había llamado la atención en algún momento porque pacientes que son de urología de transición que nos llegan a nosotros después de muchos años de haber sido tratados por ustedes, que básicamente habían tenido varias pieloplastas. En una de esas se había hecho la técnica de Heinick-Mikulec, pero no encontré como una evidencia que soporte realmente por qué se realiza esto. Sí, porque es que, como decía el doctor Chams, ¿cierto? Las dos terceras partes de esos pacientes pueden ser un problema funcional, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, listo, entramos, abrimos la pelvis y pasamos una sondita y decimos, bueno, no, esto no está estenótico, entonces, ¿qué pasa? Hagámosle, pues, una Miculix, pues. Entonces, eso me queda una gran duda, ¿sí? Al respecto, si es mejor, obviamente, hacer una resección completa y una anastomosis, una pieloplastia, pues sí, y con respecto a Miculix, porque realmente pues ahí no creo que los resultados hayan sido tan buenos. Gracias. Sí, profe, pues incluso aquí pensando, pues, ¿por qué puede ser eso? Uno creería que ya es mecanismos más fisiológicos pues, como de la parte funcional de la pelvis, que se pierde el marcapasos y todo esto por la hidrodistensión tan severa y tan prolongada de la pelvis, que disminuye entonces la capacidad que esta tiene como de empujar la orina a través de la unión pielureteral. Entonces es difícil tomar una decisión en ese momento si realmente es por algo anatómico o algo funcional. Bueno, muchas gracias. Esto sería entonces todo. Hoy estaba pendiente de la calificación de los recientes que acaban de salir.